Para hablar de los hallazgos en los temas de declaración jurada, nosotros tenemos hoy dos invitadas, a la señora Lizy Sánchez, coordinadora general de Participación Ciudadana, y a la que no necesita presentación, Lady Blanco, ex coordinadora de Participación Ciudadana. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? A la señora Lizy la recibo de manera especial porque se está estrenando. Así es. ¿Verdad que sí? Hola, gracias por la invitación, un placer. ¿Cuántos días tienen el cargo? ¿Usted está nuevecita? Un mes. Un mes. Pero ya llevo como 6 meses más o menos de actividad. Pero hay que decir que doña Lizy tiene un mes en la coordinación, pero doña Lizy fue fundadora de la institución, o sea que tiene toda la vida. Sí. Participación Ciudadana Casi cumple 30 años este año. ¿Cómo va a ser? Entonces ella tiene 30 años. No, nunca, la primera vez. Esta es la primera vez. Sí. Bueno. Yo he sido miembro del Consejo Nacional varias veces, sí, pero es y coordinadora de algunas de las comisiones de trabajo, pero es la primera vez que soy coordinadora general. Bueno, que no hay plazo que no se cumpla. ¿Le tocó? Me tocó. Ustedes han visto lo que nosotros encontramos hurgando en las actualizaciones de las declaraciones juradas. Es un listado de casi 5.000 personas, donde hay funcionarios actuales y exfuncionarios. Entre los que son por decreto hay cerca de 400 personas. Figuran muchos viceministros, subdirectores, encargados de compra. La gran mayoría son encargados de compra de diferentes instituciones. Los ediles, las administraciones locales, ese listado está lleno de miembros de las administraciones locales, léase alcaldías. ¿Cómo ve Participación Ciudadana lo que sucede? Voy a aprovechar antes de iniciar esta conversación para felicitar a mi hija que cumple año mañana. Claro. Cumple 6 años, así que mi niña justa, valiente y buena, pues mamá te desea muchísimas felicidades. Justa, valiente y buena. Sí, yo les digo así a las dos, así que agradezco el espacio para poderle mandar ese mensaje. Mándanos la foto. Sí. Bueno, pues qué bueno que tú traes esto a colación, porque desde Participación Ciudadana siempre hemos abogado por la cultura de transparencia. Ese es uno de nuestros retos como país. Y obviamente el tema de la declaración jurada es un tema fundamental, es una de las herramientas sobre todo para controlar la corrupción. Y es también la línea de defensa que tiene el Estado frente a la corrupción administrativa. ¿Por qué? Porque se supone en el imaginario de lo que debe ser realmente el servicio público es que la persona va a la función pública a servir. No con una visión rentista del servicio público. Entonces, lo que debemos cuestionar es el por qué no entregarlo. ¿Cuál es la razón por la que un servidor público que debe ir a servir no quiere o no entrega su declaración jurada de bienes? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos, porque debe haber un trasfondo ahí. Y como muy bien tú señalas, donde hay mayores niveles de preocupación es en los gobiernos locales, porque los gobiernos locales reciben fondos de manera discrecional, sin ningún tipo, casi siempre, de rendición de cuentas, y entonces tú tienes a los funcionarios, a los alcaldes, que tampoco presentan esas declaraciones juradas. ¿Por qué? Porque quizá hay ese sentir de que tú vas a tener ganancias a futuro. Eso es preocupante. Y es que lamentablemente en nuestro país, muchos de nuestros alcaldes y personal y funcionarios que son electos hacen una inversión cuando están en campaña electoral. Que para no la recuperan con el salario. Exacto. Para ellos es una inversión y como es una inversión ellos tienen que sacar ganancia. Entonces, al querer sacar ganancia, no quieren hacer su declaración jurada porque ellos no saben cuánto van a poder lograr ganar. Y eso es muy lamentable. Y uno de los grandes problemas es la falta de un régimen de consecuencia muchas veces y en otras ocasiones la falta de no aplicar los regímenes de consecuencia que contempla la ley. Como les contaba, en este listado de casi 5.000 personas, donde hay antiguos y actuales, hay un cargo que salta a la vista y es el de encargado de compras. Sí. Algo que debería ser de rigor y que debería ser obligatorio por parte de su misma institución. Eso te iba a decir, que nos llama la preocupación porque las compras públicas
es la primera puerta de entrada de la corrupción. Y lo hemos visto en todos los casos de corrupción que tenemos actualmente, que están conociéndose en la justicia, todos tienen un componente de compras públicas, el acceso a las compras públicas. Entonces se supone que esos encargados que hemos visto, que algunos de ellos están siendo procesados en casos de corrupción, se supone que los mismos incumbentes de las instituciones, los ministros, deben ser lo primero que le exijan a ese personal, si hay de verdad esa intención de transparentar el Estado, que le exijan a su director que entregue su declaración jurada. Y eso es importante. Y tú sabes que también, Yulisa, no solamente que entreguen la declaración jurada, es que se actualice anual. ¿Por qué? Porque aquí, en la cultura que hay, yo te entrego, claro, yo puedo hasta maquillar esa declaración jurada y esperar 4 años a entregar, se supone, al salir de la función pública. Cuando debería ser de manera anual, que usted entregue su declaración de manera anual. No, y cuando termine, también hacer una declaración. Debe hacer. Los que salieron, entre esas 5.000 personas, hay varios miles, que son de gestiones anteriores. Pasados funcionarios que no hicieron. No la actualizaron. No la actualizaron. Pero tampoco hay una consecuencia. Porque ese van es el gran años problema. de que se debió entregar. Solo esta administración para los de nuevo nombramiento tiene casi 3 años. Imagínense que los que salieron en el 20 tienen ya casi 3 años que salieron y otros que están de mucho antes que el 20. Y los actuales deberían, las autoridades deberían de o sacarlos del cargo o exigírselo de alguna manera. O, como dijo en algún momento doña Milagros, que no iban a recibir salario. Pero eso no ha sucedido. La realidad es que aquí en este país, lamentablemente, no hay una cultura de transparencia. En el servicio público lo que vemos es una cultura del dame lo mío. Y el que llega a darme lo mío. ¿Por qué? Porque la misma ley de función pública establece que aquel funcionario que no entregue, obviamente quitando lo que son de elección popular, pero aquel funcionario que no entregue su declaración jurada es una falta grave. Y esa falta grave conlleva ¿qué? No solamente suspensión de su función sin disfrute de sueldo, que eso puede ser lo mínimo, sino que lleva la total destitución del cargo. ¿Cuánto hemos visto ahora? Ninguno. Y esa comisión que el presidente por decreto fue el año pasado. Y actualmente todavía hay funcionarios, servidores públicos que no han rendido cuenta, que no han presentado su declaración jurada, que no le han dicho al pueblo qué tienen. Porque uno tiene como ciudadano saber qué tiene ese funcionario. A pesar de que el presidente fue el primero que hizo su declaración jurada. Yo recuerdo que lo hizo público. Y a pesar de eso, dando un ejemplo bien dado, pero a pesar de eso, sus demás funcionarios, muchísimos no lo han hecho. Hablemos de supervisión en el tema de la presentación de declaración jurada. Tenemos instituciones con departamentos específicos para hacer eso. Si no lo están haciendo, ¿qué están haciendo entonces? Mira, nosotros nos hemos quejado muchísimo de la función de la Cámara de Cuentas durante años. Siempre hemos dicho que teníamos una Cámara de Cuentas que no estaba contando y que hacía cuentos. Y que comenzamos con muchas esperanzas con esta nueva Cámara de Cuentas, porque hemos visto el ejercicio que han hecho, fortaleciendo también los expedientes de corrupción, y eso es importante. Sin embargo, es importante establecer que la Cámara de Cuentas realmente no tiene, de manera legislativa, no tiene garra suficiente. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas, y eso es una de las modificaciones, una de las cosas que nosotros hemos hablado, de las debilidades que tiene, es que la Cámara de Cuentas pudiera accionar de manera directa, de oficio, quitándole inmediatamente la remoción del cargo, destituyéndolo. Pero eso la Cámara de Cuentas, con la ley que tiene, no lo puede hacer, a pesar de que es un órgano autónomo y constitucionalmente hablando, constitucional. Pero puede recomendarlo. Puede apelar a la ley. Lo puede apelar. Y la misma ley establece que en los sistemas de control tiene el control interno, control externo, control legislativo y control social. El control social, que es uno de los factores, yo creo que fundamentales de la veeduría,
de la Cámara de Cuentas es que permite, se supone que tiene un departamento que nunca ha sido operativo y que nosotros de Participación Ciudadana hemos demandado constantemente que ese departamento sea operativo. Que funcione realmente. Que funcione realmente, exacto. La veeduría social. Y que esté a nivel regional, en todo el territorio nacional. Porque en el territorio la veeduría es fundamental. ¿Y qué pasa? Bueno, no solamente falta de ineficiencia. Sí, pensamos que hay ineficiencia. Falta de verdadera planificación en el trabajo que deben hacerse. Pero hay que decir que en el caso del Departamento de Control Social, mira, es tan fácil porque tú trabajas con las comunidades, tú tienes los actores que son la sociedad dominicana y nosotros como actores sociales y como institución, tú haces veeduría en los pueblos. Nosotros lo hacemos. La veeduría social, la veeduría visual, la auditoría visual que hace el comunitario, que viene que su alcalde llegó a la posición y al año ya está haciendo ostentación de riqueza. Todas las comunidades tienen organizaciones comunitarias. Claro. Y usted puede apoyarse en esas organizaciones comunitarias para que hagan ese tipo de veeduría y que puedan dar información de lo que sucede en su comunidad. En la comunidad de todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es el diputado y dónde vive, dónde vivía y dónde vive hoy, saben quién es el funcionario, dónde vivía y dónde vive hoy. O sea, en las comunidades conocen perfectamente su... Hay una cronología económica que se la llevan los vecinos. Sí. Claro. Pero hay un departamento que es el de control social que debería, trabajar con eso. Y no lo hace. Nunca lo ha hecho. Pareciera que estamos en una fila, en una larga lista de instituciones que deberían hacer pero no hacen. Sí. ¿Qué le queda a la ciudadanía cuando ya todo esto es tan evidente? El hecho es consumado. Quienes tienen que supervisar y establecer consecuencias no supervisan ni establecen consecuencias. Hay una comisión de alto nivel que se constituyó por decreto hace varios meses, años, y tenemos departamentos, tenemos el Congreso, pero la verdad es que no sucede nada. ¿Qué sigue? Bueno, nosotros como organización de la sociedad civil estamos haciendo nuestro papel de hacer presión social, de hacer presión a las instituciones. De hecho, tenemos 30 años en esto y de alguna manera hemos contribuido a mejorar nuestra democracia. Entonces, es las organizaciones de la sociedad civil seguir trabajando y presionando para que las cosas se hagan como tienen que ser. ¿Qué pasa con esta comisión de alto nivel que designó el Poder Ejecutivo? Estamos hablando de ministros que dirigen esa comisión. Mira, lo penoso es que tengamos que recurrir a una comisión. O sea, eso, yo creo que el pueblo dominicano está harto de las comisiones. Que no funcionan. Aquí lo que más hay es comisiones no que no funcionan, que no son operativas y que es más un bulto para calmar la presión social. Aquí hay órganos que tienen que trabajar. Tú tienes una Cámara de Cuentas que tiene que hacer su función, tú tienes un Congreso que tiene que hacer su función y tú tienes también una Contraloría que tiene que hacer su función, pero también tú tienes un Ministerio Público que tiene que hacer su función. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a la falta de prevención. Tú tienes que prevenir la corrupción y tú previenes la corrupción investigando también, o sea, haciendo tu función. ¿Cómo es posible que la Cámara de Cuentas, a pesar del trabajo que se ha hecho previamente, de que se ha demandado, de que el gobierno entró con una idea de transparencia, entonces vamos a comenzar a trabajar, pero ya 2 años? Casi 3. Entonces, ahí también le corresponde. Todavía hay tiempo, ¿eh? No, nunca tiempo es tarde. hay, tiempo nunca hay. es tarde. En algún Claro, momento pero hay también, que comenzar. mira, también es importante que la ciudadanía conozca sus legisladores, sus senadores, que conozcan Eso sus es funcionarios, que conozcan sus fundamental. alcaldes, y en la medida en que conocen sus alcaldes, vean el nacional de sus alcaldes y vean también la ostentación que hacen. Porque si bien es cierto, los diputados no reciben fondos públicos, senadores sí por el barrilito, los diputados también tienen que rendir cuentas, tienen que presentar declaración jurada. ¿Por qué? Claro. Porque hay otro trabajo que se hace, que esa mano escondida para pasar leyes. O para no pasar leyes. Ese es el lobismo legislativo que se hace, que también se financia, que hay sectores de interés que se financian. Claro. Entonces, todo eso hay que también visibilizarlo y se visibiliza con la declaración jurada, porque no es posible que usted entre
vamos a decir, poner con un monto tal, y de repente, bueno, la mata le cayó también, usted se ganó la lotería, y ya usted llegó a ser multimillonario. Entonces, eso tiene que acabarse. Que pareciera que es una costumbre. O sea, es una costumbre y lo peor de todo es que hay parte de la población que acepta eso como que eso es un hecho y es lo normal. Es normal. Lamentablemente se ha normalizado cuando no debería de ser así. Yo creo que viendo a futuro, la población que se ha ido educando, ha ido recibiendo una educación ciudadana poco a poco, la población tiene que aprender también y debemos de enseñarle a ver quiénes son sus candidatos, quiénes son, por provincia, por comunidad, ver quiénes son sus candidatos, qué hacen, a qué se dedican, de qué viven, Bueno, para después la misma población exigirle el por qué usted dijo que iba a hacer esto en su comunidad y usted no lo hizo. ¿Por qué usted vivía en estas condiciones y ahora vive en esta otra? necesitamos educar a la gente para que Claro, haga es eso. un proceso Pero ¿sabes lo que educativo. pasa? Que también eso es lo que el clientelismo nos ha arropado tanto y nos ha convertido en una sociedad verdaderamente con un individualismo salvaje, que ahora la gente lo que quiere, no voy a generalizar, ojalá que podamos ir cambiando, pero la realidad es que mucha gente vota por el alcalde de la provincia esperando algo a cambio. Sí. Entonces a mí ya no me importa, o un carguito, a mí ya no me importa la ostentación de riqueza que usted haga mientras usted me siga dando. Y por eso volvemos a que hay que cambiar la concepción de lo que es el servicio público. Hay que educar entonces. Hay que educar y hay que educar en ética. Sí. Hay que educar en valores, en principios que tanta falta nos hace, porque no es solamente la gente con dificultades económicas, lo estamos viendo, gente que viene de familias ricas, lo estamos viendo involucrado en todo este tipo de problemas. Es un tema de formación. Sin necesidad, hay un tema serio de formación en valores, en la casa, de formación en valores de la sociedad. Entonces, ahí hay que también enfocar toda la parte de prevención. Porque cuando tú tienes una formación en valores, tú no te atreves a hacer una serie de cosas. Porque tú sabes que no es correcto, tú sabes que está mal hecho. Y te cuesta hacerlo. Y piensas en tus hijos y piensas en tus nietos. Pero el que no tiene ese tipo de formación, no le importa. Posiblemente lo contrario, le enseñan a los hijos también a hacer lo mismo. Y también cuando seguimos viendo el servicio público como una forma de estatus o de escalar socialmente, con la misma desigualdad económicamente. Y no es que esté mal ir al servicio público y ganarte tu dinero de manera honrada, porque usted está sirviendo al país. Lo que es incorrecto es utilizar el servicio público para servirse y lucrarse, olvidándose de un pueblo que es pobre, empobrecido. Que esa es la realidad. De su mismo pueblo, muchas veces, de su misma comunidad, viendo lo que están pasando. A la gente que nos está viendo, que ha visto lo que hemos presentado ayer y antes de ayer en Reporte Especial y que va a ver lo que presentaremos más adelante también, porque de un documento de casi 5.000 personas, usted sabe que no se puede resumir en 40 minutos. O sea que ahí hay material para cortar varias semanas. Pero para la gente que ve esto y dice, bueno, pero si ellos lo hacen y no hay consecuencias, ¿cuál es la motivación que tenemos nosotros entonces? Claro. Es el régimen de consecuencias. Ningún pueblo es mejor ni es peor que otro. Los pueblos actúan de acuerdo a las leyes, las reglamentaciones, el seguimiento al cumplimiento de esas leyes. Cuando vamos a Estados Unidos o a cualquier país de Europa, manejamos como tenemos que manejar. A nadie se le ocurre llevarse un semáforo en rojo. La gente cambia en el aeropuerto. Inmediatamente. Sin embargo, esa misma persona viene aquí y es el desorden. Sí, es la jungla. Entonces, ahí nos damos cuenta que el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de las normas es fundamental. Y para eso tiene que haber un régimen de consecuencias y quienes
den seguimiento a ese cumplimiento y la hagan cumplir. Pero aún habiendo las deficiencias legislativas que tenemos, claro, porque había que fortalecer también ese marco de régimen de consecuencias, como inhabilitación a la función pública por un tiempo determinado, muchísimas otras cosas. Pero ya con la ley que tenemos, sobre todo la ley de función pública, ya con lo que tenemos, que Con solo eso es aplicarla. suficiente. Porque la ley de función pública te dice claramente que aquel que no entregue su declaración jurada de bienes tiene sanciones claras, porque eso es grave. ¿Cuál es la destitución? Suspensión, obviamente, y luego la institución. Entonces tú tienes ahí el mecanismo. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al dejar hacer. Entonces, no importa quién llegue, no importa el partido que llegue, el gobierno que llegue, es acostumbrar al dejar hacer, incumpliendo las leyes que ya tenemos. Entonces, aspiramos siempre a tener leyes nuevas, teniendo, obviamente, sí, hay que modificar, claro, hay que revisar hacerlas y modificar. más robustas, claro. Pero con la que tenemos, ya podemos hacer la prevención y la consecuencia. Eso es lo penoso. La vamos a llamar la próxima semana cuando saquemos la segunda parte, con todos los encargados de compra, porque eso da pena. Eso da mucha pena. Da mucha pena. Mucha pena. Y por ahí sí hay mucha tela por donde cortar. Así es. Mucha. Bueno, gracias a la señora Lizzy Sánchez, que es coordinadora general de Participación Ciudadana, nuevecita de paquete, estrenándose. Que tenga mucha suerte, que le vaya bien en su función. Muchas gracias. Y a Lady, que es parte de la familia CDN. Y que fue ex coordinadora general de Participación Ciudadana. Las gracias también. A Lady podríamos dejarla aquí de manera permanente. Ustedes, vamos a ver si... Ay, no la quite. Gracias a ambas por haber estado con nosotros.